Bienvenidas, bienvenidos a La Voz de la Mesa, un programa más con esta voz aterciopelada que presenta, que es la mía misma, que lleva ausente muchísimo tiempo. Es verdad que quizás a nuestros oyentes no le parece que lleve ausente mucho tiempo porque tampoco sé las reposiciones que vamos haciendo, pero es verdad que yo llevo sin sentarme en esta silla de mando bastante tiempo. Pero hoy estoy muy contento porque no estoy solo, por supuesto, y estoy muy, muy, muy bien acompañado. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas, aquí otra vez. Hoy no hablaremos de Cyberpunk, que sé que Bueno, te gusta y sé que hay ni de una ningún otro petición. videojuego, tal vez. No, ningún otro videojuego. Quizás algo salga, no cerremos esa puerta por un lado. Y hoy, como compañero e invitado de honor, tenemos a Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos vosotros. Esta es mi voz aterciopelada de la radio. Eh, y digo que ha venido como invitado porque, aparte de como colaborador y como presentador y como lo que él quiera en este programa, porque, o en este no podcast, que sé que es clave decirlo, porque hoy vamos a hablar de La piel en el bosque. El suplemento para Ragnarok que acaba de salir, nos ha llegado a los mecenas hace apenas una semana y media, de la mano de Ediciones TNT, si no recuerdo mal, y que el escritor, autor, ideólogo y, al final, pues el que se ha llevado el gato muerto de ese Berkami, desde que los jureles, los billullis, no es ni más ni menos que Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Otra vez ahora te presento, te hablo como invitado. Bueno, voy a poner mi voz de invitado. Pues estoy francamente bien, estoy muy contento de estar aquí, invitado en este increíble no podcast. Qué buen rolero eres. Ay, y bien, pues bueno, pues vamos a hablar un poco de este suplemento y posiblemente pues a lo largo de nuestro no podcast pues hablemos un poco también de la cuestión creativa, de cómo lanzarse a escribir y, bueno, no vamos a hacer más spoilers porque sabéis que aquí no hay guión y todo esto lo he dicho igual quizás inventado. La piel en el bosque. sí. Dadnos una pequeña reseña. Yo si queréis puedo leer la sinopsis, así rápido, a modo de introducción. Lo que encontraríamos en la contraportada del libro, dice La piel en el bosque, un descenso al horror del noreste americano. Perdonad mi dicción. En 2024, los personajes supervivientes de la tragedia del bus 110 vuelven a Oregón, cuando otro autobús desaparece en la misma carretera. Lo que ocurrió aquella noche de 2014 no fue un simple accidente. En Noisy Creek, el bosque esconde un depredador sobrenatural capaz de todo para atraer a sus víctimas. Y no voy a seguir metiendo más. Esta es la sinopsis que supongo que ha escrito Pablo y que nos deja esa miel en los labios y que nos introduce a este mundo. Yo he de decir que he empezado a leerlo muy por encima y sé que Andrea ha leído un poco más. Pero Pablo, cuéntanos algo. A ver, Algo pequeño. algo pequeño, ¿no? Esto es una aventura para Ragnarok. Ragnarok tiene como campañas que giran en torno a su propia metatrama sobre el fin del mundo. Esto es una historia aparte, ¿vale? Es una historia de horror folclórico con elementos de horror personal, bastante visceral, que tiene tres actos muy, muy marcados. El primero es un tren de la bruja, una cosa dirigista, pero que hay como herramientas para que lo puedas armar un poco a tu gusto. El segundo es un sandbox, yo creo que tirando a grande, o sea, creo que es un sandboxillo urbano bastante apañado. Y al tercero volvemos un poco al carrileo, en el que los personajes jugadores pierden cierta protección del guión que han venido teniendo porque esto es una historia de terror. O sea, hicimos que pues puede concluir, que concluirá mal. Porque esto es un juego de horror, entonces pues va a acabar mal de un modo u otro. Bueno, como un pequeño apunte, si os parece bien, vamos a hablar de Ragnarok un poquito por encima para ver la gente que se puede encontrar. Ragnarok es un juego que tiene una larga historia en nuestro país. Es un juego de terror, como bien ha dicho Pablo, y además que está muy enfocado al terror, y que además ha tenido bastantes ediciones y ha sido considerado un juego de terror muy clásico entre nuestras ludotecas. Y creo que hace ya unos añitos, diría que 2020, 2019, no lo tengo muy claro, Pablo igual me puede corregir. 18.
18. Salió la última edición en tapa dura, también por Ediciones TNT, una edición muy interesante que ya también salió por un mecenazgo y que tenía una gran cantidad de suplementos, algunos en formato físico, otros en formato digital. Si queréis hablar un poquito someramente de cómo transmite ese terror Ragnarok. A ver, Ragnarok es un juego de horror contemporáneo que es un poco rara aves en el mercado español porque no es un horror cósmico, que es lo que sueles encontrar que son los Cthulhus. Esto va de vampiros, zombies, hombres lobo, pero que tiene también su trama de ocultismo, con distintas sectas, distintos grupos que quieren los fragmentos de un disco que es el Ragnarok, que lo quieren juntar para provocar el fin del mundo. Y hay un grupo de personajes que son distintas encarnaciones del bien que se les oponen. Es un juego que es maniqueo. Hay muchos juegos de rol de horror que giran en torno a conceptos grises. Ragnarok se posiciona el bien, claramente bien contra mal. Un mal que es muy poderoso frente a un bien, pues citando al Amour, ¿no? Es una lucecita en la gran noche, ¿no? Pero bueno, mientras siga brillando, pues van ganando. Y entonces juega mucho al horror en el largo plazo, es decir, tiene como un desarrollo histórico bastante curioso que empieza empieza mucho antes de la Edad Media, y se va adaptando. De hecho, Ragnarok en una tercera edición tiene muchos elementos de el horror de Internet. Slenderman, creepypastas, y en parte La piel de bosque nace un poquito de ese concepto, que es una cosa que aclaro en el propio libro, porque la criatura, la amenaza, es un personaje, es una criatura, un elemento del folclore religioso de una cultura real, la cultura dinera, de los Navajo, pero le he pasado por el tapiz del horror de Internet. Porque si no, pues bueno, pues porque es más fácil. Para que quedase más actual también, ¿no? Sí. O sea, Ragnarok se actualiza. Y a mí creo que esa es parte de la gracia que tiene. Muy bien. Andrea, ¿una consulta, duda, pregunta, enojo, enfado? Sí, no, me llama la atención esto que habéis dicho de que el propio juego Ragnarok tiene como sus tramas intrínsecas, como que las campañas y las aventuras, entiendo que se han escrito, van en torno a esa ambientación. Y tenía un poco de curiosidad sobre qué cosas tratan. Es el fin del mundo. O sea, la idea es que hay es un poco complicado, ¿vale? Pero básicamente Bueno, así un resumen. cae un meteorito, ¡pum! ¿Vale? Había dinosaurios. Pues ya no había dinosaurios, ¿vale? Ajá. Pues eso es el mal. Supone que es el mal que llega a la Tierra. ¿Vale? Creo que es el que se peta a los dinosaurios, pero bueno, igual ahí meto la pata y los puristas de Ragnarok meten la bronca. Entonces, un artefacto que es el mal, que es una puerta, es algo que va a conducir a la apertura de un puente entre nuestro mundo y otro mundo oscuro, por el cual se va filtrando criaturas que nosotros entendemos como los personajes de nuestro folclore, de súcubos, demonios, etc. Uh-huh. Entonces no está claro hasta qué punto los vampiros, los hombres lobo y de estos seres saben que son conscientes de ello. Pero hay gente que activamente busca provocar el fin del mundo. Entonces, por ejemplo, las campañas Juego de Manos y El horror en el Transiberiano son campañas que giran en torno al concepto de esta lucha. Aquí hay personajes, hay héroes, un poquito... Eran los 90, entonces era lo que se llevaba. Personajes de metatrama. Entonces, en Vampiro, en Shadowrun, en Cyberpunk, que se ve mucho que es un poco los juegos de los que creo que los autores originales bebían. Claro, y tu trama al final, o sea, tu aventura sale un poco de esa metatrama porque la criatura que has elegido también como mal dentro de tu aventura no está contemplada dentro de ese contexto, ¿no? Sí, me alejo porque es una aventura que su origen genuino no es de Ragnarok. De hecho, yo lo empecé a escribir y luego es que le pongo a esta aventura, ¿no? Y entonces, no es una gran aventura, es una historia que le sucede a gente del mundo de Ragnarok. Uh-huh. Bueno, pero vamos a hablar un poquito antes de meternos más en faena, vamos a hablar de suplementos físicos, si os parece, de lo que ha salido realmente, un poco por contenido. Tenemos un suplemento de 101 páginas que están en blanco y negro. Tiene mapas, tiene una buena cantidad de ilustraciones que en este caso corren a cargo de, perdonadme, Escart, tanto ilustraciones como planos. La portada es de Antonio Garrido. Y aquí en los textos por un tal Pablo Cegante y tal. Comentar sobre la portada,
¿Sí? Mi idea original, a ver, dato poco conocido, yo estuve implicado en un intento de sacar la tercera edición de Ragnarok por el año 2012. Y una amiga, una muy buena amiga, una persona que yo quiero mucho, que es Nalov, es fotógrafa y sacó unas fotos súper chulas y yo le pedí permiso para usarlas. El problema es que el ordenador en el que ya tenía pues, se petó. Entonces, esas imágenes ya no existen. Entonces, es algo que me duele un poquito, pero por ejemplo, si leéis la dedicatoria, es a ella y a mi amigo Jorge, que son las dos personas con las que estuve implicado en este proyecto. O sea, como pequeña curiosidad con el tema de la portada, ya que estoy, pues lo menciono. Mi parte más emocional de este evento, tan feliz. Muy bien. Muy guay, muy buena anécdota. Esas cosas luego hablaremos un poco de ellas, que también tienen su chicha. Estas cosas que tienen, ¿no? Bueno, seguimos un poco con la línea, pues hay, como decía, hay planos, hay ilustraciones en blanco y negro, de algunos PNJs, de algunas escenas que son como marcadas de la trama y están bastante guay. Y tiene un precio, creo que de 24 euros PVP, y pues los descuentos online del 5%, pues 22 con algo se quedará aproximadamente. Un suplemento muy manejable, pero con bastante contenido. Porque cuando nos ponemos a desgranar un poquito la estructura interna, pues vemos que tiene pues efectivamente una introducción donde pues el Chrome nos dice unas cositas, 3 actos repartidos entre 86 páginas aproximadamente, el Dramatis Personae y luego unos anexos. Con lo cual hay bastante contenido porque no va con letra gorda y a doble espaciado. Aquí, Chrome, ¿cuántas palabras tiene este suplemento? Muchas, no sé. Esto, ¿90? Te digo, tengo aquí el Word. También deciros que esto fue un pedote, porque yo estuve escribiendo esto y yo no tengo filtro, pregúntale a Juan. Entonces yo empecé a escribir y bueno, pues durará lo que tenga que durar. Iba creciendo, creció mucho. Te digo, palabritas que tiene la piel en el bosque. ¿Dónde está esto? Contar palabras. No sé, no encuentro. Ve haciéndome preguntas, yo voy buscando información. Bueno, vale, pues mientras Chrome nos dice cuántas palabras tiene, pues yo creo que hemos hecho un poco la cuestión de cómo es este suplemento a nivel físico y cómo se puede obtener, pues en tiendas online ya está disponible, aunque no hayáis sido mecenas. A los mecenas además nos venía con un póster magnífico, a todos bien, menos a Pedro J, que de vino blanco por las dos caras. Es que Le vino el letrero de Ragnarok. le vino la edición especial. Le vino un póster de Ragnarok, que Claro. tampoco está de más. Pero es que pero es como mi edición, mi Hombre Lobo 20 aniversario, que tiene la pinchita al revés, pues lo mismo. Bueno. Es la magia. Vale, pues bueno, una vez dicho esto, ahora lo complicado de este no podcast es hablar de un suplemento sin desgranar nada de él en concreto. Y para eso estoy yo, que como no me lo he leído, pues voy a hacer defensor en plan, esto no, por favor, no lo contéis. Qué grande. Pero sé que Andrea, que tiene bastantes cuestiones, porque se lo está medio mirando, se lo has medio leído, que buenos amigos somos, te has dado cuenta. Pues seguramente tiene algunas dudas, quizás a nivel creativo, a nivel de aventura, de ejecución. Andrea, cuéntanos. Bueno, yo empezaría desde el principio. ¿Cómo se te ocurre empezar a escribir esto? Vale. ¿No? ¿Cómo surge la historia? Vale, esto va a ser un poco feo, ¿vale? Lo que voy a contar. Pero yo dirigí Online, una campaña de un autor español también, que tenía elementos propios de la cultura nativoamericana, ¿vale? Unos tótems, concretamente. Y a mí, mi pareja es antropólogo, yo soy historiador. Entonces, esas cosas, cuando están fuera de sitio, me tiltean mucho, me desatan el furor bantú. Entonces, me puse muy nervioso. Y que para una persona normal, pues esto es una cosa bastante ridícula, pero a mí me genera pensamientos intrusivos. Entonces dije, pues voy a hacer yo una, pero la voy a hacer bien. Y voy a tratar esto con respeto, porque hay un trabajo de documentación bastante bestia que yo creo que se aprecia bastante. Y voy a hacer una aventura de horror que utilice elementos de estos elementos, pero lo haga desde el respeto. Y yo, pues, cuando pinto, me suelo poner podcasts de terror de mexicanos, porque es como mi elemento de confort favorito de ruido de fondo. Y hace como un año y medio se puso muy de moda hablar de skinwalkers. Ahora son los Montes Apalaches, hace un año y medio, 2, eran los skinwalkers. Ostras, qué interesante.
voy a escribir sobre esta historia. Y entonces empieza el proceso creativo de no tengo ningún tipo de filtro. Yo soy como Martin, soy escritor jardinero, yo escribo y dejo que esto se desarrolle y empiezo con una aventura corta y no me gusta. Me parece, me parecía que se está quedando como corto, ¿vale? Porque la idea era un poco Casa Corby, una cosa pequeña, acotada, pero me parecía que lo que estaba escribiendo pedía a gritos ir expandiendo. Y entonces fui expandiendo, abandoné la estructura lineal, abandoné el flashback y lo hice jugable y, Ujú. y fue creciendo. De hecho, Dexter es un lugar real y lo elegí porque yo estaba. Entonces, Ah, claro, ostras. yo juego con ventaja en ese sentido, ¿no? Y entonces empecé a llenarlo de localizaciones, algunas reales y casi todas ficticias, evidentemente, y empecé a trabajar en eso. Entonces, digamos que nace del desencanto. No diré de qué porque está feo eso y yo soy una persona de bien. Y fue creciendo. Como mi amor por vosotros, que solo puedo. Hombre, yo al final entiendo que no todos podemos saber de todo y al final puedes querer introducir en tu, ¿no? en tu aventura alguna cosa que no controles tanto, pero intentar Sí, hacerlo, ¿no? de la mejor forma posible y no acertar. Es decir, a mí me chirría siempre que en las series de los early 2000 cuando hackeaban cosas, ¿sabes? pasa mucho, Eso a los hijos. me dolía Bueno, muchísimo. Yo soy bueno, historiador, a los vivo en esa colina, historiadores, ¿sabes? a los historiadores van a hacer una película ahora mismo, van a estrenar la de Claro, Ulises. Y eso, Ah, claro, Ulises, bueno, pues bueno, bueno. la Eso. hay, Odisea. a la Odisea hay hordas de historiadores recogiendo firmas Yo, para... a mí eso me molesta menos porque es peña que lleva muerta 2000, 3000 años, me da igual. Bueno, tienes Pero, por razón. ejemplo, los nativos americanos, los Diné, la nación navajo existe a día de hoy. Entonces, lo mismo que las culturas de los nativos americanos, primeras naciones del Atlántico y del Pacífico. Entonces, yo ahí me he esforzado mucho. O sea, una cosa que he mandado emails a la nación navajo. No, eso Es que se aprecia y Sí, sí, perdón, sí, perdona, continúo. iba simplemente a mencionar que yo también aprecio que lo expliques en el libro, ¿no? Que en determinados momentos des una descripción un poco más extensa de qué es esto, qué es lo que significa, ¿no? Para que tú contextualices bien la situación, la amenaza, el por qué el Skinwalker actúa como actúa, etcétera. sí, porque, bueno, al final, pues, como te digo, es algo basado en una cultura minorizada, que no minoritaria, y entonces yo he optado por, dentro de que estoy haciendo ficción y estoy haciendo terror en base a ese personaje, pues cierto rigor. Y además hay un apéndice al final que explico lo poco que el hombre blanco, por decirlo claramente, se nos ha permitido saber de esta figura que es bastante tabú en la cultura diné, lo que sabemos, ¿no? Y dice, mira, esto es lo que hay, yo lo bastardizo por cuestiones de narrativa, pero bueno, que sepas que... Entonces sí, yo me he esforzado bastante. O sea, el nivel de traducir papers en idiomas que no conozco utilizando DeepL, llegó a un punto y dije, voy a parar porque esto es obsesivo ya. Mi pregunta iba un poco más parecida, pero a lo genérico, iba también a sacar un poco de sangre en el sector. Normalmente estamos acostumbrados a que las novelas, que normalmente son históricas, los autores, o por ejemplo las renombradas y gente con criterio, tienen muchísima bibliografía y muchísimo estudio de campo previo. En el rol, en tu opinión de autor, Pablo, y que sé que a ciencia cierta que para esto te has documentado bien, ¿crees que falta documentación a la hora de hacer las partidas? ¿Crees que es más blockbuster rápido a lo americano? Creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente que se nota mucho cuando investiga, que son detalles, que son como pistas que luego lo lees y investigas un poquito y lo ves. Por ejemplo, hay juegos en los que el nivel de investigación es muy fuerte. Estoy pensando, Aquelarre. O sea, la gente que escribe Aquelarre es gente que respira edad media, sin toda la peste, ¿no? Pero hay otros juegos que se ambientan en lugares de fuera que nos llevaría un poco a ese mítico programa sobre no jugar en Wisconsin, que a veces nos quedamos con el escenario ficticio.
yo en este caso juego con la ventaja de que yo he estado en el sitio y, bueno, pues que me he esforzado en sabiendo que esa gente existe, que está viva a día de hoy, pues intentar buscar su voz. Entonces, no es tan difícil. También es verdad que el sector del rol está muy, es un sector muy amateur. O sea, hay mucha gente que escribe después de currar, en los tiempos libres, entonces se llega hasta donde llega, ¿no? O sea, tampoco creo que sea... Creo que cuando es un punto negativo es negativo, pero la mayor parte como no molesta, porque aquí le importa que escribas más sobre Detroit o Nueva York, pero en este caso en concreto sí me preocupa por el rigor. Eso es importante, eso es. Justo ahí la siguiente pregunta era un poco cómo te has documentado tú, pero ya me las has spoileado tú, entonces que perfecto. Pues todo genial. Tenéis biografía en el libro. ¿Sí? ¿Dónde? Pues mira, estaba justo buscando mientras te lo decía. Hay un apéndice al final que se llama... Ah, y no me hables de apéndices. El anexos, perdón. Perdón, Anthony. Entonces, te menciono los 2 libros que he podido consultar, que son sí. En su libro Some Kind of Navajo Witchcraft y Some Kind of Power. Some Kind of Power. Hay que decir, por ejemplo, Clyde Clutchcole, o como se diga, Clutchcole, era un señor muy blanco, entonces se nota, pero se esforzaba mucho. Y en cambio, creo que Margaret Cabrady, como habla de niños, y los niños, es verdad que igual no lo saben todo, pero tienen menos filtros, por la propia plasticidad, ¿no?, del cerebro infantil y cómo somos a esa edad, pues me han parecido como ventanas a ese mundo que me está vedado, porque no es mi cultura, y además los diners no les gusta hablar de estas cosas. Bueno, por una parte de su universo, de su forma de entender el mundo, pues así como, vale, esto es interesante. Y me ha servido, por ejemplo, para saber qué cosas podría hacer mi monstruo, mi amenaza, y qué cosas he preferido dejar fuera, porque, pues, básicamente, un General Noshi, un Skinwalker, es alguien que viola todos los tabús. Y eso aplica también cuestiones sexuales, cuestiones de parentelo. Entonces yo eso he dicho, no, yo aquí ya no me meto, voy a poner aquí 2 bonitos cepos, no porque me incomode, sino porque sé que puede incomodar a otra persona. Entonces, como quiero trabajar y quiero que esto, pese a ser horror, sea accesible y sea algo que pues todo el mundo pueda jugarlo de un modo u otro, y además bastante truculento ya de por sí, pues, creo que no soy Stephen King, puedo permitirme no meter agresiones sexuales en mi módulo, gracias. Exacto. No es Stephen King o la mitad del Romantasy que hay ahora mismo volando las librerías. Porque eso va de abusos. No consumo. No consumo yo tampoco, pero no hace falta consumir para saber lo que hace la cocaína. Para saber lo que hay, correcto. Exacto, no hace falta consumir. Bueno, te diría, ahora una pregunta un poco más técnica. No sé si Andrea tiene alguna cuestión, pero si no, pues dirá, sin problemas. ¿Cuánto tiempo en este... ¿Has llegado a decirnos las palabras? Perdóname, que igual he disociado. Es que formateé el ordenador. Bueno, pero lo sigo buscando, va a ser el dato final. Vale, perfecto. No pasa nada, tampoco os hago, pero importante. Hombre, como es lo más importante. Ahora hacemos el cálculo fácil, hacemos una extrapolación. Pero te diría, ¿cuánto tiempo en un tipo de aventura de este calibre en el cual has dicho la escribiste, la borraste, desde que la idea aparece en tu cabeza hasta que al final la plasmas como parecía esto está para imprimir, para imprenta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tuve como... A ver, es que yo la iba escribiendo, entonces al principio era como muy tímido, ¿no? Como muy poquito a poco, me lo voy tomando con calma, Y llegó un momento en el que empecé con explosiones de escritura. De escribir igual en una mañana 10.000 palabras. Y luego pero 10.000 palabras que suprimían igual otras 5.000. Cosas de la gente con TDAH, pues el cerebro nos va como nos va, y entonces Y entonces yo digamos que creo que han sido como 4 o 5 meses de trabajo, o sea, contando el tiempo en el que la escritura ha sido más espaciada y tal, yo creo que unos 4 o 5 meses. Y de documentación hecha que habrá sido 1 mes y medio. Con documentación a mitad de escritura, que he parado el proceso, he dicho, bueno, voy a parar aquí 2 momentos, no quiero meter la pata y voy a mandar emails. Qué guay, qué maravilla. Sí, no está mal. Las palabras son
110.000 Ahí, palabras. he dicho 90.000 y no me he ido 90.000 muy había lejos. dicho, sí. Sí, 110.000 bueno, palabras. 110.000 es bastante más que 90.000, ¿eh? Son 20.000 palabras Ah, más. no, espera, que esto es el bosque de Ámbar. Ojo. Te iba a decir, 110.000 parece una barbaridad, pero, Pero no pero es me tanto, encajan, no ¿eh? es tanto, no es tanto, no es tanto. No es tanto, no es tanto. A Pero, ver, hombre, pues no lo encuentro, tío. yo no lo voy a contar ahora, ¿eh? Estoy súper rayado, ¿eh? No lo voy a Cuéntalos tú, contar. pero una a una, ¿eh? Sí, ahora lo contaré. Y luego, Dime. con Carlos, que ha sido el revisor, pues ha sido como 2 meses en las que me ha estado mandando emails y eso ha servido para pulir mucho. De hecho, creo que ha quedado también en buena medida por su labor. Una cosa que quiero dejar claro, o sea, Carlos Ferrer es, sí, he dicho bien, me pliteo yo solo. El revisor lo ha hecho súper bien. O sea, se lo ha leído, me ha estado dando feedback. Oye, esto no se entiende bien, esto se puede entender mejor, pa. Y creo que yo también lo contaría dentro de ese periodo. Yo pues sumaría otros 2 meses. Porque es O parte sea, del que proceso. al final es un trabajo bastante Escrito. arduo. Sí. Y es Y un tocho escrito por un psicópata, ¿sabes? Que eso hay que leerlo. sí, según mis cálculos, tiene 70.000 palabras, ¿eh? Bueno, me Pero parece pocas. Le yo lo corto dejo la ahí. cabeza. Y no solo es arduo, y además, vamos a decirlo, has tenido la suerte de poder sacarlo por mecenazgo, que le da cierta inmediatez a la producción. Es decir, una vez ya le dais el visto bueno desde la parte editorial y se da el visto bueno a sacar el mecenazgo, hay bastante inmediatez, entiéndeme, entre que se financia y ya se puede imprimir y mandar, porque ha sido muy rápido el proceso. Cosa que a veces no puede ocurrir cuando estás dentro de una línea editorial, porque entras dentro de otra organigrama, dentro de otro pipeline o lo que sea. Y esto, quieras que no, es interesante, ¿no? Para tu forma de verlo, ¿cómo? Sí, ¿Qué sí, me cuentas de además, ese proceso? o sea, quiero decir, el mecenazgo se ha hecho estando ya todo escrito. Claro. Escrito y en proceso de revisión. O sea, por eso ha sido, pese a que ha habido problemas, siempre hay retrasos en los mecenazgos. El que no haya un mecenazgo se ha pillado los dedos que levante la mano, nadie, estoy diciendo todos. No. Eh, Eso ya estaba escrito, estaba cerrado y como mucho se han introducido algunas cosillas y sobre todo cuestión de ilustraciones. Uh-huh. A mí cuando me dijeron, oye, ¿qué podemos añadir? Arte. Yo creo que lo suyo es arte, ayudas, cosas para que el suplemento quede más bonito, que sea más accesible y tenga pues cosas que ayuden a la gente a jugar la aventura. Pues eso también yo lo sumaría. Hay que decir que el ilustrador, rapidísimo y además un estilo muy chulo, yo creo muy cinematográfico también, que le va bastante bien. Muy, maravilla, maravilla. Bien, me chivan por el pinganillo, que hoy no hemos hecho la definición. Lo hemos Porque, definido, somos esto. Oh. pero no nos viene mal porque ahora vamos a afrontar una segunda parte del programa donde posiblemente, pues seguiremos hablando de la piel en el bosque, pero hablemos un poco más de la creatividad y de la construcción de estas de aventuras por parte de los autores, que aquí hay gente que ha escrito y vamos a poder hablar un poco de eso. No está Pedro, que quizás sea el más prolífico de nosotros a nivel de publicaciones, que seguro. Pero la definición parecía que no, esto es como cuando los deberes crees que se la voy al profesor pedirlos y los pide a mitad de clase. Pues esto es así. Así que, Andrea, por favor, Hala. defínenos inspiración. Inspiración. Acción y efecto de inspirar o inspirarse. Ese es el aprobado raspado. Vale. No, pero yo creo que la definición que mejor aplica aquí es estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Y me ha parecido curioso que introdujesen aquí la ciencia. Hombre, la ciencia es clave, ¿no? La inspiración, porque te diría que la inspiración se basa en un momento que es el momento eureka. Uh-huh. Y el momento eureka es hijo de la ciencia y de la matemática. Salvando esta tontería que acabo de decir, que tiene su fundamento, pero tampoco tiene por qué, me gusta esa definición, me gusta que lo aplique la ciencia y no deja de ser una muestra más de lo creativo, ¿no? De pensamiento divergente, de cómo sacar una cosa que es original. Cada vez vivimos en un mundo donde todo, esta frase está muy manida, ¿no? Pero todo está inventado. Con lo cual, para inspirarse, que normalmente y que trae algo nuevo o novedoso, mejor dicho, cada vez es más complejo. A veces no hace falta, ¿eh? A veces no es necesario. Se puede contar la misma historia de otra forma y ser igual de interesante. De hecho, creo que hicimos un programa del monomito, ¿no? Me suena Aquí suena. me Pero es suena que que hemos hablado del monomito. hemos hecho tantas cosas. Pero el monomito es una cosa que está tan vigente
en nuestra cultura a nivel de novelas, historias o lo que sea, que cualquier cosa que leas está en esa. Y aún así, se sigue produciendo, se sigue leyendo, se sigue creando contenido en torno a eso y a otras muchas cosas igual. Así que la inspiración tiene enemigos. Y en esa línea, cuando... Esta es la pregunta que tengo para Pablo ahora. A ver, En la Pedro línea, es el otro. para Seguro. Pedro el otro día. En la línea de los enemigos que tienen la inspiración, a la hora de afrontar para escribir una aventura de rol, ¿cuáles son tus peores enemigos, Pablo? Yo mismo. O sea, El efecto impostor. el efecto impostor y que El todo síndrome lo que escribo impostor. me parece basura. O sea, es un problema. Y que no estoy contento. O sea, la aventura está como está porque en un momento me dije, ya, o sea, ya Ujú. está. O sea, seguir añadiendo pistas, personajes, localizaciones, no la va a hacer mejor. O sea, no para. O sea, y entonces fue cuando empecé a escribir ya avanzando en la conclusión. Pero eso me llevó a que me pareció una mierda al principio y lo reescribí entero. Y entonces ya no era un flashback, era un flashback jugable con un salto. Y encima luego he cambiado cosas del sistema mecánico, he añadido un par de cambios porque se me ajustaban mejor. Y por ejemplo, el entreacto entre el uno y el 2 lo escribí porque dije, es que hace falta algo que esté chulo. ¡Pum! Y aquí voy a hacer una aclaración. Entonces, en un momento de hoy, ya, se acabó. Está como está, o sea, a la gente le gusta bien y, o sea, es aprender a parar, porque no sé. Y Y luego, otra, y luego sí, sí. el trabajo, eso es un asco. Y otra pregunta que te voy a hacer. Yo te hice una pequeña reflexión de cómo escribo yo cuando me pongo a hacer una aventura, o cuando la ideo, ya sea para escribirla o solo para hacerla para mi grupo, o lo que luego sea madura o lo que fuera. Y así también te pregunto si tú te pasa un poco lo mismo. Aparte de ese enemigo que es tu propia persona, tu propia forma de verlo, o la comparativa con otras cosas que pueden decir, bueno, pues que esto ya se ha visto. A veces, como digo, contar lo que se ha visto no está mal del todo. ¿Cuánto hay? Aquí es evidente que en este libro, por lo que nos hemos dicho, hay bastante. Pero ¿cuánto hay de cosas de las que te gustaría hablar o que te motivan en la vida cotidiana que introduces en tus partidas? Hay mucho. A mí, por ejemplo, todo el concepto de las pequeñas historias, el concepto del folclore, una obra folclore. Pero claro, juego con trampa porque es Estados Unidos. Entonces su folclore, tienes uno muy antiguo que está minorizado y tienes uno muy moderno. Y además es uno que se lleva como un par de décadas alimentándose de Internet. O sea, a mí un concepto que me obsesiona es el concepto del folclore, de la construcción del mito, de la construcción de las leyendas y cómo una misma cosa puede ser interpretada en un mismo lugar de formas diversas. ¿Eh? Porque un personaje es positivo en un mismo valle, si es positivo si te lo cuenta un personaje, o si es negativo si te lo cuenta otro. ¿Mm? Ujú, Luego el concepto del mal. Pero el mal, mal, o sea, el mal cruel, el mal que juega, el mal que disfruta haciendo daño. O sea, ujú. no el orco. O sea, la amenaza no es un orco, no es un cobo. Es un mal moral. Es O un sea, mal que en cierta medida que es un mal que disfruta haciendo el mal. ujú, Y se suele decir, ¿no? Que conceptos de bien y mal son maniqueos y que pueden llegar a ser pobres narrativamente. Yo creo que no. Yo creo que el bien y el mal existen en la medida que nosotros los seres humanos queremos que existen. Entonces, a mí ujú, me obsesiona un poquito. ujú. Vale. Luego, Me mola porque a mí me ocurre también, bueno, creo que es algo lógico y normal, ¿no? Que metes cuestiones que te inquietan o que las que te gustaría quizás escribir o hablar o reflexionar, se meten mucho y al final de ahí nacen las partidas o nacen las ideas que luego se desarrollan, pues normalmente, pues en este caso, pues sobrenaturalmente, porque el rol, pues evidentemente es sobrenatural casi siempre, ¿no? Y me gustaba compartir eso porque, ¿sabes? Y luego otra cuestión es si, por ejemplo, te dejas influenciar para ciertas escenas o cosas por el estilo de elementos externos lejanos a la narrativa. Por ejemplo, aunque digo lejanos, pero no contrarios. Por ejemplo, la música, cuadros o algún tipo de arte. yo música, pero porque escucho black metal.
Entonces, Claro, el terror, el mal, claro, el black metal. tengo la violencia. Hay black metal aquí, sí. Sí. Hay black metal, ¿no? Sí. De hecho, a ver, Confirmo. sí. Ahí hay black metal. Black metal, esto estaría seguramente Sepultura cuando escribí parte de la Los brasileños. los padres del black metal, que no son los nórdicos, son los brasileños. Ellos, bueno, y por otro lado, te digo, los podcasts de terror que suelo escuchar de mexicanos, es que encima me gustan esos, o sea, como me gusta el acento, me gustan las expresiones, me gusta el acento chilango de la CDMX, pues como me cuentan cosas horribles, pero me gusta cómo lo están contando, entonces Voy a seguir por ahí. sí, me gusta. De hecho, si no fuera inasumible, me gustaría escribir algo de la CDMX también, que creo que es un escenario increíble. Y los europeos, los españoles, no tenemos ni idea de lo grande, de lo diversa y de lo increíble que es esa ciudad. Una locura. Pero no sería yo que lo haga. No sé. O sí. En otro hostia, programa, el futuro. en otro no podcast. Dentro de En 6 otro meses. Dentro de 6 meses. En el siguiente acto. La historia del Náhuatl. Y dentro de esta inspiración, como por ejemplo cuando la inspiración nos aborda o te pones a escribir, o te pones a trabajar en un suplemento, ¿comparas si hay algo similar? Sí. ¿O dejas que fluya y luego ya vendrá eso? Sí, pero no en este caso. Vale. Porque en realidad no es una aventura que tenga un formato muy original. O sea, es una aventura que empieza con un tren de la bruja y era la casa Corbett y luego con una épica conclusión. Entonces yo ahí estaba tranquilo y decía, bueno, esto se has contado 80.000 veces. Yo lo que quería contar la misma historia bien. Yo soy como los romanos, no invento nada, pero me esfuerzo porque salga bonito el camino. Los etruscos son los que habían Los inventado. etruscos, una panda de todos muertos, pues eso. En cambio, Roma vive en nosotros. Nada, los etruscos, una mierda los romanos. En otras aventuras sí me he preocupado por eso, pero en este caso bebo mucho de It, tanto de la novela como de la película, sobre todo las últimas dos películas que han hecho de It. Bebo de Alien, novelas de terror folclórico, la primera temporada, la buena de Stranger Things, porque son buenas formas de contar historia, establecen bien un ambiente. Claro, esa era un poco mi siguiente cuestión, ¿no? Esa inspiración que te viene y cuánto te apoyas a lomos o a hombros de gigantes, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, esto se parece mucho, me lo invento, ¿eh? Ves una película y dices, joder, si es que esto es clavado, no sé qué, de Star Wars. Bueno, no es que sea un guiño, no es que sea una copia, es que están haciendo un homenaje. Es que claramente se han querido influenciar porque es una fórmula que funciona y han querido transmitirte eso aquí. ¿Cuánto hay de eso también en tu escritura, Pablo? Escritura no sé, o sea, claro, que yo es que leo en 4 idiomas, entonces... Bueno, ya no tanto tu escritura tengo manías de todos lados. como en el desarrollo de mi forma de escribir, yo una cosa que he aprendido a lo largo de los años es, como soy muy consciente de mis problemas, que es un exceso de verborrea, que puedo escribirte una trampa y son 3.200 palabras y no cabe y hay que recortar. Entonces, a veces tengo un pequeño Juan Sixto aquí que me dice... Entonces, cosas que él me oye, esto igual se puede explicar mejor a lo largo de los años, digo, son lecciones, ¿no? Me gusta, por ejemplo, también estructura que suelen tener suplementos escritos de las últimas ediciones de Vampiro, de Hombre Lobo, que creo que establecen bien escenarios más o menos abiertos. Pero, por ejemplo, de Ragnarok, o sea, he visto sobre todo para ver cómo establecen dificultades. Yo no jugaba a Ragnarok en tercera. Bueno, jugué una campaña, que se murió horriblemente mi pobre personaje. Y luego se volvió a morir, perdí muchos personajes en esa campaña. Entonces, como no tenía muy claro cómo lo habían afrontado otros autores, dije, pues lo voy a leer y voy a ver cómo hacen las cosas. Y claro, pues ves que los otros de Ragnarok van con el calzón bajado y dicen, bueno, aquí se mueren 2 PJs, se mueren 2 PJs y ahí después, aquí paz y después gloria. Y después gloria. Yo dije, bueno, voy a poner mira, el monstruo puede hacer X en cualquier momento, no lo hagas. Esfuérzate en construir esa narrativa de terror, porque It podría cargarse a los críos en cualquier momento. Lo hace, ¿por qué? Pero la idea es alargar la historia. Hay que alargar la historia. Claro. Yo sobre esto que acabas de mencionar de que te fijaste, pues eso, cómo en otras historias de Ragnarok definen esa dificultad, ¿no? Eso me hace preguntarme, ¿tú escribes La piel en el bosque pensando en Ragnarok ya?
No. Yo Vale, es que pensando en mi ubris personal, en mi furia, y después digo, ¿y esto qué le pongo? ¿Dónde encajaría? uh-huh. Porque una cosa que no quería escribir la 100ª aventura para la Llama de Tulu. Digo, oye, pues Ragnarok. Entonces me leo el manual y digo, hombre, aquí me encaja. Me encaja porque es un horror mucho más abierto, no estoy constreñido al horror cósmico, mecánicamente creo que tiene un buen sistema de tensión que puede servir para alimentar todo esto. En cierto modo, cierro un capítulo de mi vida. Digo, pues, bueno. Entonces la idea, digo, pues esto para Ragnarok, y entonces una vez que establezco que quiero dirigir, que quiero escribir para Ragnarok, es más fácil todo el proceso. Uh-huh. Tengo ya claro un poco el set de cómo tengo que expresarme, en cómo... Tienes como las herramientas sobre la mesa Eso ya, es, ¿no? eso es. O sea, tengo ya el kit de programación para hacer esta historia. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que ahí es bastante curioso porque a efectos muchas veces pasan las dos cosas, ¿no? Tienes una idea y luego buscas en qué juego encaja mejor o a veces con calzador lo colocas en un juego que es el que estás jugando habitualmente o lo que fuese. Y otras veces lees el manual de un juego o estás habituado a jugar a él y se te ocurre algo inspirado por la mecánica, inspirado por el manual que lo introduce y ya directamente escribes pensando en ese juego. Yo creo que es ahí como los escritores ríos, los escritores jardineros, los escritores en la parte de rol también podríamos hacer la catalogación de premanual o postmanual, ¿no? O algo por el estilo. Pues es una pregunta muy interesante porque ahora pensándolo, yo en este caso, por ejemplo, si creo que soy muy de hacerlo acorde al manual. Primero me leo el manual o conozco el juego, conozco la ambientación y es lo que me inspira a hacer la creación de la partida. Y otras veces he creado partidas que no tenían nada que ver o no estaban asociadas a un manual concreto y al final les he cascado un sistema genérico, normalmente hitos. Mira, por ejemplo, Porque es a lo que estás O sea, acostumbrado al final, ¿no? no he buscado qué sistema le encajaría más. Yo, mira, pues yo seguramente de forma subjetiva, o sea, o subliminal, lo que he hecho ha sido decir, pues voy a adaptarlo a hitos subliminalmente sin quererlo porque es al final donde va a morir. Hitos, inserté hitos, Fate en su momento o el sistema genérico que toquen, que podría pasar. Y ahí es donde me encuentro yo más cómodo. Pero me gusta esa diferencia, claro. claro, pero aquí es un proceso un poco híbrido, ¿eh? O sea, porque esto empieza de forma gnóstica y en un momento dado digo, tal, y entonces ahí se va adaptando. Pero yo, por ejemplo, normalmente sepa qué juego voy a escribir. O sea, de hecho, normalmente mi premisa es, me apetece escribir para este juego, que no va a ser Daños Uh-huh. and Dragons. Yo qué sé, Aquelarre, Black Sad. Entonces es un poco ese espíritu. O sea, que esta ha sido un poco una excepción, ¿no? Ha venido la historia antes que Sí, el sí, y del creo que ha juego. salido. Creo que, de verdad, de todo lo que había, sí, creo que Ragnarok es el que le encaja mejor, en ese sentido. Es así como Pulpi, también es Pulp, tiene el sistema de tensión le va bien, pero claro, sobre todo, ¿qué ha pisado, eh? Cuanto más lo pienso, lo de cerrar el capitulico de aquellos años de universidad, así como, es una bonita forma Es una bonita forma de hacerlo, ¿no? de hacerlo, ¿no? Qué guay, qué maravilla. Sí, sí, todo lo que sea superar, digo, sí, sí. No sé, o sea, no estoy ocupado, estoy ahora firmando para el contrato de la película. Bueno, yo sí que tengo una pregunta mamporrera absoluta. Bueno, nada, ¿eh? ¿Cuántos billullis te has llevado por esto y qué Ve, vas a hacer con tanta pastísima? bueno, lo que pagué Vamos a fue hablar un poco también de la precariedad de este tipo. Precariedad No, no sé si es la palabra, pero a ver, pues Biyuji, no me acuerdo. Sé que sé que me compré un disco duro, pagué la cuota de autónomos y parte de la trimestral. O sea que fue como, ¡oh, qué maravilla! Pero todo el disco duro, porque están caros. No, y a mí, por ejemplo, me sorprendió gratamente todo el tema relativo a que fue bastante rápido una vez que se firmó el contrato. Todo el tema del ilustrador se movió muy rápido y Carlos se puso a trabajar también bastante bien. Pero vamos, cuando ya el Mecer algo se lanza, yo ya había cobrado los billuchos. O sea, fue pues para que la gente de TIT y Carlos y compañía coman. Uh-huh. Me parece guay. claro, sí. Pero bueno, no es escandalosamente.
O sea, no, bien, o sea, no tengo mucha queja. Normal, sí, Normal, ni sí. más ni menos. Sí, lo que he Bueno, venido cobrando por otros trabajos parecidos, ¿eh? claro, iba a decir, aquí no se cobra, eso normalmente no se cobra ni mejor ni peor que en otros trabajos normalmente de derechos de autor. La diferencia es normalmente, sí que con el libro de novela es un poquito mejor pagado, también depende de quién seas, por supuestísimo, eh, pero no, tampoco es una locura, ¿no? A veces nos podríamos encontrar casos en los que alguien ha querido publicar por publicar y te puedes encontrar verdaderas barbaridades, pero no suele ser lo normal. Y sé que Pablo pues no iba a estar por esas líneas porque, bueno, pues es un profesional ya consagrado. Soy un autor. Un autor consagrado. Soy de esos que pronto los libros van a ir con mi foto en la solapa. No, Pablo vive en Donosti y está hasta las narices de la cheesecake. De la cheesecake. Dime, Andrea, cuéntame. Sí, estaba Tengo pensando. a Sharon Stone escribiéndome. Ojalá. No, estaba hojeando el libro otra vez. Y claro, a mí me tenéis como lectora novel de rol ahora mismo, entonces para mí todas estas cosas son prácticamente nuevas. A mí me llamó la atención dos cosas. La primera, que escribas en bullets en, en mucha parte sobre todo en el primer acto. ¿Que escriba en? Co- Ah, con, es con que los no sé cómo chorombolos. decirlo en español, lo siento. Lo mismo chorombolos. Chorombolos. Con los chorombolos. Vale. Me hace gracia porque yo normalmente cuando escribo, pues, actas de reuniones, o sea, en mi trabajo en general, uso mucho guiones, ¿no? No soy capaz de escribir texto extenso, sino organizo Vale. las ideas por guiones. Vale. Y creo que para mí ha sido especialmente fácil leer esta parte del libro, que por lo que estoy viendo es sobre todo bueno, en algunas escenas. En algunas escenas lo utilizas más. Y quería entender un poco por qué utilizas esto. Porque yo no me aclaraba. Porque parte de mi cerebro que va a pedales, esas cositas a mí me ayudan para organizar mis propias ideas y decir, no sé si me estoy repitiendo, porque me pasa que me pongo a escribir, se me olvida y 45 minutos después me doy cuenta que he escrito la misma cosa dos veces. Entonces, Ujú. con eso lo tengo mucho más claro y mi pareja me dijo, oye, pues así se lee bien, déjalo. A mí me parecía muy claro porque como había cosas que podían suceder o no, ¿no? Al final, pues, estás como separando las distintas situaciones para dar la pista al director de juego, ¿no? Si pasa esto, entonces haz esto. Si tiran por aquí, ve por allá. Sí, es un poco de... creo que facilita la lectura y tener claro que son como distintas herramientas que puedes usar. Ujú. Pero claro, y te deja claro que cada una es una herramienta distinta. Eso No es, es sí, un bloque de texto con lo 800, que porque quería decir. normalmente Ujú. suelen ser bloques de textos muy coherentes. Aquí, como es una parte en la que además vas a tener que improvisar bastante, porque la idea ahí es que aprietes y según qué personajes jueguen va a ser distinto, tengas claro qué es lo que puedes hacer. Entonces, ahí por un lado, la claridad para mí, y luego para la lectora, Ujú. pensando que esa lectora va a ser una directora de juego de la Peña del Bosque. Aquí hay un calvo. No me había fijado que era calvo el señor que ¿Hay un tenía ahí. calvo en la piel del bosque? Hay El calvo, bastantes el calvos. calvo que grita. El Devuélvame calvo que mi grita. dinero. Hay Devuélvame mi calvos. dinero. Mira cómo grita el calvo. Sí, sí, sí. Gente, los Y calvos. vale, sobre esto que decías de los personajes, también me gustó mucho un poco esa definición del estereotipo, digamos, de personaje. No sé cómo llegaste a seleccionar Ay, eso fue un tema, ¿eh? a estos personajes que juegan. Me imaginé los personajes que sería la gente con la que pudiera jugar a esto. Ujú. O los personajes que saldrían en una película de estas características. Vale. Estoy pensando. Entonces, y después eliminé todo lo que pudiese ser un personaje de acción.
hay un par que son el veterano y tal, y el resto es gente normal. El fugitivo, ¿no? También. Claro, el fugitivo, pues esa gente sí, pero claro, piensa, claro, es disparos unidos. En realidad, pues cualquier persona puede tener un Winchester dentro de la gabardina, ¿no? Entonces, Claro. La monja, ¿no? La monja o monja con Excalibur, pero dijo que sean arquetipos. Que Eso, además, arquetipos, esa es la palabra que quería decir, no estereotipo. que sean arquetipos y que además sean arquetipos de estas películas. Porque si te fijas, muchos son. Yo he visto mucho terror porque a mi madre le flipan las pelis de terror, entonces yo me he criado viendo pelis de terror muy pochas o otras excelentes. Entonces, normalmente suelen ser eso, hermanos, como en Jeepers Creepers. Pues el religioso, pues pensé un poco en el padre Carras, ese tipo de personaje. Entonces, son un poco arquetipos de peli de terror, pero buscando alejarme un pelín del concepto ya de esas pelis que se tornan de acción, de la gente que fuese a sufrir en la situación en la que se iban a ver y que además me permitiesen justificar apretarles y traumar a esos personajes. Sí, cada uno tenía como su gancho, ¿no? Para jugar con ellos. Eso es. Bueno, estamos llegando casi al final de la historia y a mí me gustaría preguntarte si estás ya enfrascado en alguna otra historia. Sí, alguna otra cosa. En sobrevivir al verano. Aparte, no. a nivel de escritura, ¿eh? A nivel de escritura llevo 6 meses. Deja de pintar ya. No, porque es mi forma de gestionarlo así. No, o sea, yo ahora mismo no tengo sangre, tengo cortisol en vena, entonces no estoy para escribir. O sea, me relajo pintando y haciendo vídeos para el canal de YouTube. De Diablerie Podcast. De Diablerie Podcast. ¿Por qué? Porque soy idiota. Entonces, que es un podcast, ¿eh? No es un no podcast, ¿eh? No, esto es un podcast, pero soy yo solo, porque la gente con la que iba a hacer el podcast me ha traicionado. No. La gente con la... Bueno, y tal vez está aquí presente, ¿no? Que está presente. Por alusiones y por así generar un poco de hype en la gente que nos escucha, yo juraría que hay un podcast grabado... Sí, antes de que saliese Amor Sanguinolento. Bueno, del Pleistoceno. Y ya va a salir uno con sexta, y estamos hablando de quinta, ¿eh? Claro, está de precate, eso máximo. Vale. Luego, ahora escribes, oye, chavales, igual lo de parte de podcast tal... Sí. Pero bueno, yo quiero escribir, ¿eh? ¿Qué te gustaría escribir? ¿Qué te molaría? A mí me apetece escribir. Tengo una idea de aventura para Hombre Lobo, para sorpresa absolutamente nadie. Anda. Porque estuve leyendo un artículo sobre el último lobo que cazaron en Cataluña y me parece un tema bastante guapardo, metiendo una manada de danzantes que son los mozos de escuadra, los lobos de escuadra, algo por el estilo. Pero claro, luego pienso, voy a publicar esto y tengo la audiencia nacional. ¿Eres vasco? Pablo, al inicio del no podcast, sobre todo ser respetuosos, no sé qué. Pablo, al final del no podcast. Bueno, estoy hablando desde el respeto a las fuerzas de seguridad del Estado. Evidentemente, máximo respeto. Entonces, tengo una idea, pero lo intenté escribir 2 veces. Pero de que tengo tanto estrés que no... Ya no terminas. Te digo que he estado un poco ahí, estos meses, 2 meses me han operado y todo, o sea que han sido estresantes hasta niveles máximos. Tengo una aventura de Dolmen Good que escribir, acuciante. Sí, porque yo... Billullis, ¿eh? Ay, Billullis. ¿Qué hacer? Eso tendrá que estar esta semana. Y tengo otra idea para Cultos Innombrables también rondándome la cabeza. Bueno, rondándome no, que está testeado, está jugada y estaba para ponerse a escribir. ¿Dónde está eso, Tony? ¿Dónde está? Pues ahora mismo está en mi cabeza y en la mente de la gente que la ha jugado. Por ejemplo, Pedro. Por ejemplo, mira, fíjate que vas a decir. Tengo de hecho la documentación, o sea, igual son como 400 páginas de documentación, porque soy un enfermo. No soy normal, ¿no? Yo relativo a... También pensando en Ragnarok, tengo una aventura de esoterismo ambientado en el Londres de los asesinatos de 1888, los de Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Mary Jane Kelly, Catherine Edwards, que son las víctimas del Destripador. Entonces, tengo documentación sobre ellas, sobre el Londres de la época, y sobre los propios asesinatos para hacer una historia de ocultismo con masones. Y cuando la he empezado a escribir, una de las cosas que me he parado es, voy a tener que hacerme primero el Vademecum para adaptar Ragnarok a 1888.
Y entonces me peta el cerebro, porque no sé escribir, porque hay una parte de mí que dice, para hacer uno, quiero hacer el otro. Y entonces como hacer dos suplementos en uno. Entonces lo tengo paradísimo. Pero está ahí. La documentación existe. A verla, Ayla. Sí, te la enseño, ¿eh? No, sí, me lo Y creo. la documentación documentación también. también. Me lo- ¡Qué zorrillo! ¡Qué zorrillo! ¡Pillancho! Aquí Bueno, guarrillas somos las dos, ¿eh? O sea, exacto. ha visto la bola alta y ha dicho ¡placa! Sí, no. Es un tándem magnífico. Bueno, Andrea, ¿alguna pregunta más? Tremendo autor que tenemos aquí hoy. Por favor, dense prisa, están esperándome en el yate. Ya te de No Playmobil, recuerdo si lo dices en el propio libro. ¿En cuántas sesiones ves jugar esto? Sí Vale. que sé que el acto 1 lo recomiendas jugar en una única sesión. Me parece importante por cómo está construido y cómo está diseñado. Pero a partir de ahí, Acto 1 y acto 3 en una sesión, porque son actos potentes. O sea, el de acto 3 además debería tener esa sensación de urgencia, de sí, porque es la conclusión también la de... conclusión. Entonces, si lo diluyes en dos, se diluye, pierde toda la fuerza, que es una cosa que nos pasó a nosotros por motivos de salud de una de las jugadoras. En uno de los testeos pues, hubo un tema, hubo que jugar. Entonces, claro, jugamos una semana después. Toda la tensión que se había generado Claro, estaba, la primera parte de ese acto se la había pierdes, ¿no? perdido, por razones evidentemente lógicas, ¿no? Y el acto 2, que es el más amplio, yo jugaré a mínimo 2, que me parecen poquísimas, hasta 6, te diría. Ostras. Hasta 6. También depende mucho del tipo de sesiones que juegues. Pero es verdad que tú, como juegas 8 partidas a la semana de 16 juegos distintos, pues igual, maybe too much. Igual no me da, pero Sí, Sí, Andrea ahora nosotros, mismo está en la maratón, el sprint, claro, está ahí, en su estoy en edad mi de oro prime. rolera. Está en su Exacto. prime, está en está su en el prime Prime, es rolero. como Optimus Prime, pero mejor, Sí, está. porque no es camión. Entonces nosotros el segundo testeo la jugamos en 5, pero creo que haberlo dejado en 6 le hubiese sentado un poquito mejor. Depende mucho de cómo dosifiques, porque en ese testeo el principio duró toda la sesión. Estuvieron sentados en la barra del bar hablando durante toda la sesión. Yo soy muy máster de, oye, algo así, Haced lo que queráis, ¿no? haced lo que queráis. Y yo de vez en cuando pues voy metiendo la morcilla y que es muy de las pelis de terror, que ninguna peli de terror empieza a saco, porque entonces se va a tomar por saco, porque de ahí no remontas. Has empezado arriba, solo te queda ir hacia abajo. Entonces, Pablo, ¿qué has aprendido escribiendo La piel en el bosque? bueno, he aprendido una de folclore diné nativo americano espectacular. De hecho, dije a mi pareja, estoy por sacar, uno, cuando tenga un trabajo normal, empezar a estudiar antropología solamente por esta historia. Porque es un mundo muy bonito. Un mundo es jodido, es triste, porque va relacionado a una cultura material que se está perdiendo y bueno, que está en una situación. Mira que los navajos no son los que están peor. Y entonces yo aprendí mucho de antropología y también de que puedo organizarme yo para escribir algo. O sea, de no autolimitarme, no autosabotearme, sino saber que tengo como autor las herramientas para poder escribir lo que me salga del cimbrélico. Es evidentemente un órgano que tenemos todos, ¿vale? El cimbrélico. Está al lado del estómago. Y entonces el no autosabotaje ha sido como un poco logro. Y en parte por mi forma de ser, he aprendido. O sea, trabajar, por ejemplo, con Carlos, con el corrector, yo me tomo muy mal que me manden revisiones. O sea, me lo tomo fatal porque es como, si esto está increíble. Entonces, es verdad que esto no estaba tan increíble y hay mucho margen de mejora. Entonces, ahí, igual que soy más viejo, digo, joder, qué tonto soy a veces. Entonces dije, qué bien, qué bonito. Qué bien ha quedado esto. Qué guay, o sea, has adquirido más capacidad autocrítica y has aceptado las críticas externas, ¿no? Pero capacidad autocrítica positiva. O sea, no solo como Cero Calcar, el personaje que es autocrítico consigo mismo y se bloquea. No. Sino de, vamos, hostia, vamos a sacar esto, ¿sabes? Vamos a hacer que quede bien. Y he La mejora. aprendido que no necesitas mira, si estás escuchando esto y quieres escribir algo, no necesitas que sea perfecto.
con que esté bien, con que sea divertido, con que no dé vergüenza. Perfecto será lo último que hagas para ti. Claro. Y siempre lo otro será para ir mejorando. Claro. Es así. La Y perfección. además, siempre que hemos trabajado y hablado de un poco de la parte más profesional de creación o para publicación y demás, siempre hay un dogma que hemos dicho que es que nada te ocupe demasiado tiempo y que lo tomes como un proyecto, que se cierre el proyecto, que estés relativamente contento con el proyecto o todo lo contento que puedas estar y que empieces el siguiente. Porque un proyecto que te lleva toda la vida, no llega a nada. No has aprendido nada en toda la vida, posiblemente. Y alguien me puede llevar a contraria y demás, pero y te vas es a que la morir. evidencia es la evidencia. Y vamos, es que la evidencia y la lógica y el mundo no nos ampara respecto a eso. Hay que la persona que escribe eso, o sea, por ejemplo, cuando yo escribí La piel del bosque, teníamos dos chinchillas en casa, ahora tenemos una. Entonces, quiero decir, las cosas cambian, tú cambias, pues desarrollas ciertas sensibilidades y entonces es bonito que a lo largo de tu tiempo como autor vayas viendo cosas que has ido escribiendo y a veces lo miras para atrás y te da un poco de vergüenza. Pero yo, por ejemplo, totalmente. yo La piel del bosque, yo estoy convencido de que dentro de 10 años la voy a leer. Voy a decir, ostras, Pablo, estabas en tu prime, cabrón, pero ahora eres Optimus Prime, eres mucho mejor. Es el Gorilla Prime. Simius Prime, o como se llame. No, ¿Cómo se llama? era, no. Primal. Optimus Primal. Hombre, por favor. Yo diría que en esa misma línea me pasa con esto que estamos haciendo, con el podcast. Yo no puedo, es muy difícil escucharme a mí en el pasado, que pues hace 10 años con la base secreta, o es muy difícil escucharme al principio de participar en este podcast, y me va a ser muy difícil mañana escucharme hoy. Tremendamente complicado. Y siempre digo, pero este tonto que está hablando soy yo. Lo que pasa es que eso sí que no ha cambiado, ¿eh? El tonto sigue siendo el mismo. Y eso es lo que he aprendido yo. Un tonto muy guapo, ¿eh? Un buen aprendizaje. Pero yo no tengo aprendizaje. O sea, Ya no te va a pedir, soy más tonto. Un poquito menos. No, porque está la misma cantidad de tonto en menos cuerpo. Menos masa, claro. Mi pregunta es, ¿qué tanto por ciento de tu cuerpo era tu apéndice? Porque hay que restar, ¿no? Claro, pues que depende de qué tamaño tendría mi apéndice, no lo he preguntado. O sea, ¿Irá en sintonía con el resto de mi cuerpo? ¿Lo podías haber llevado al final? Teníamos un profesor que tenía en un frasco de formol su apéndice, daba mucho asquito. Que lo podía haber pedido, ¿eh? O sea, fui a pedir el informe y el fulano que había allí atendiéndome con mucha displicencia me dijo, ¿pero quieres la muestra? Digo, no, yo con el informe me va. Pero si me la vas a dar, no lo quise. Pero eso son morcillas gratis, ¿eh? Sí, hombre, mi apéndice tiene que ser como un dedo meñique. Yo no sé qué de una persona normal. Bueno, no lo sé. Andrea, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Y de sobre apéndice. Ahora me sales con esto. La vida es así, ¿eh? Es caos. Dices, ¿yo qué he aprendido hoy? Pues mira que puedo cagar cantando. No sé. Bueno, mira, he aprendido que puedo... Otra, te acabo de leer el Telegram, macho, muchísimas gracias. ¿A mí? Yo no he dicho nada, ¿no? Ella. He aprendido que puedo leer rol, no solamente comprarlo y jugarlo, ¿vale? Aunque lo tengo a medias, pero sí que os comentaba antes de empezar a grabar que me ha dado el ponerme a leer el libro de Pablo un poco por jolín, vamos a leerlo y vamos a comentarle qué tal está, cómo lo vemos, me ha dado pie a empezar a leer un montón de cosas que tengo en la estantería, que he ido acumulando sin sentido. Qué maravilla. Y yo al final me cuesta mucho sentarme a leer y bueno, pues he tenido un poco pues esas ganas, ¿no? De ir explorando estos manuales y estas aventuras que tengo ¿Qué aquí. tal leer rol? Porque hemos hablado muchas veces de esto, pero leer rol no es leer como leer normal. No es leer narrativa. Correcto. Bueno, yo llevo un tiempo que lo único que soy capaz de leer de forma medianamente ágil es cómic, la verdad. O sea, he pasado a los dibujitos y al diálogo más corto y me resulta más sencillo porque tardo menos, ¿no? Entonces encuentro siempre el hueco para leer. Sí que es verdad, cuando era joven leía novela y pues si me atrapaba, pues sin problemas. Y leer rol, pues claro, a la vez que estás leyendo, estás pensando en, vale, ¿y yo esto cómo lo haría? Y si tengo en la mesa un jugador así, ¿qué pasaría? Y tal. Yo tampoco dirijo, ¿no? Pero
Sí que estoy Bueno, intentando eso es plantear. mentira, ¿eh? De momento, bueno, sí, Yo he he hecho jugado. alguna probatina. He hecho Hola, alguna hola, Vale, hola, vale, hola, vale. hola. ¿Nos está metiendo Andrea aquí dentro En del directo, podcast? pero Qué además una feo, mentira con las directo. patas cortísimas. Madre Cortísimas mía. como mi apéndice. O las ruedas No incluso. no me considero directora todavía, ¿vale? ¿Sabes? Formada. Tengo El resto malas sí. noticias para ti. Una vez que diriges ya eres directora, ¿eh? Claro, no Vale. tiene más. Ah, Bueno, Bueno. pero sí que, claro, al final leer la aventura, pues ya la estoy leyendo desde el punto de vista de un director, ¿no? Y pues estoy pensando en esto, cómo funciona el mesa, cómo, no sé. Entonces no estás simplemente leyendo, estás leyendo, parando, pensando. Y me gusta, pero no puedo avanzar a la misma velocidad a la que avanzaría, ¿no? En otro otro tipo de caso. lecturas. te voy a decir que hay yo intento ser siempre, me viene también por deformación profesional, intento ser claro. O sea, yo intento utilizar un lenguaje llano, explicar, o sea, escribir frases, bueno, que se puedan entender. Antes hacía muchas subordinadas. Y entonces Muy típico también, ¿eh? claro, Yo creo que es las algo de lo subordinadas es que... terrible. Porque encima en español es fácil escribir subordinadas. ¡Coma! 3 líneas más. ¿No? Entonces intento que sea fácil. Pero es verdad que yo he leído muchísimo rol, entonces sé qué es lo que no quiero encontrar. Entonces intento que sea una mentira en ese sentido amable. Ujú. Con el sabiendo que puede ser complicada en algunos puntos. Sí, Y se nota ya te digo, el acto 1 me lo leí del tirón y el acto 2 sí que pues ya me he atragantado porque ya hay como diferentes ubicaciones, lo voy claro, mirando en el mapa, voy un poco, pues eso, pues dibujándolo. si tú lo vas mirando en el mapa, yo también. Porque yo estaba con el mapa de Dexter en la otra pantalla, que Dexter es un sitio que existe. Entonces, a ver, aquí tal, pum, pum, pum. Hablando con gente con la que hice el viaje, con mi madre, y mi madre no se acuerda, ¿no? Pero mi padre y tal. Y fue un poco. Entonces, yo creo que se nota también, como que tiene un buen planteamiento espacial. Pero es verdad que es más liosa, ¿eh? Porque es mucho más amplia. Sí, pero Y no tanto por el lío, sino a mí me gusta tener todo bajo control también, entonces conforme voy leyendo voy diciendo, uy, esto lo mencionaba antes, vuelvo para atrás. Uy, este personaje, voy para adelante y me voy al anexo a leerme la fichita. Esto no sé qué. Voy a mencionar, mira, no lo he dicho. Hay un personaje que está basado en Tony. ¡Anda! Y ¡Ostras! no es broma. El cura. No. No. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Lee la descripción de Alkai. Alkai. Está al final. Con 26 años y unos impresionantes 2 metros de altura. Porque lo primero que dije cuando vi a Tony fue que antes este tío. Alkai es el enorme pero amable ayudante de la sheriff Blackfoot. Vive con un gato que se llama Gandalf y su novia está muy enfadada porque en casa hay más fotos del gato que de ella. Magnífico. Aquí está Alice. Qué guay, qué maravilla. Entonces, esto es verdad, ¿eh? No es broma. Alkai es Tony. Cuando juguéis al CAI, Alkai. pensad, bueno, matarlo si podéis. Sí podéis, porque es el personaje mejor de ese libro. Ya salgo en 2 aventuras, aquí y en una de Black Sad, que soy un gorila. Yo salgo en una de aquel y me matan. Bueno, pues Andrea, ese es el final de la historia. Salir una aventura de rol algún día. Y luego escribirlas, ¿eh? No tengo nada, Andrea. Y por supuesto escribirla, por supuesto. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un dignísimo programa. Yo he aprendido, perdona, que me encanta hacer programas que hablen sobre cosas que hacemos nosotros. El ego es positivo, porque además es Siempre. bonito. Siempre no siempre es positivo, pero es bonito porque nos retroalimenta en cierto aspecto, nos anima y creo que es bueno quererse a uno mismo y querer a los que tienes al lado y manifestarlo. Eso es vital. Se cuenta que los césares llevaban un esclavo sujetándole a la corona que le decía, eres solo un hombre, ¿no? Memento mori. El autor rolero necesitaba a alguien que diga, tío, lo que haces mola, lo que haces mola. Sí. Bueno, sí, no sí. todos, pero lo que muchos, haces mola, pero no eres Anderson. Es lo que hay que decirle a algunos no, porque también. soy buena persona. Claro, y no soy mormón. No soy mormón. No soy mormón. Menos mal. Terapias de conversión, no. No. Muy bien. Pues nada, yo creo que con esto nos despedimos con un dignísimo programa. A ver si cogemos otra vez este ritmo de aparecer continuamente, semana tras semana, en Spotify, iVoox o donde narices nos estéis escuchando. Y muchas gracias por acompañarnos, Andrea.
Gracias a vosotros por invitarme. Invitada no estás, tú tienes las llaves. Bueno, ya sí, ya. Trae horchata, que empieza a hacer calor la próxima vez. Déjate de invitaciones y trae horchata. Buenas noches, invitados, sí, invitados. Hola, muchas Especial. gracias por haberme traído a este humilde programa y el catering era exquisito. De nada, las medias noches las he preparado yo con el sobaco. Bueno, personas roleras que nos escucháis, muchas gracias por una semana más, aunque esto lo escuches a lo mejor de corrido, porque sabemos que hay muchos que nos descubrís y hacéis un maratón loco de programas, así que también muchísimas gracias por eso y acordaos que podéis hacer comentarios, compartiros en las redes con un comentario, nos hace muchísima ilusión e intentamos decirle una tontería a todo el mundo que nos escribe. Normalmente suelen ser tonterías, avisados estáis. Y con esto pues me despido hasta otra semana. Muchas gracias y adiós. Agur. Chao.